Es fascinante cómo el cuerpo humano puede esconder algunas de sus amenazas más serias a plena vista, justo debajo de capas de músculo y alrededor de órganos vitales. La grasa visceral suele comportarse como un intruso silencioso, desplaza hormonas, altera señales metabólicas y aumenta marcadores inflamatorios sin darte ninguna advertencia externa. Mucha gente pasa años intentando cambiar su cuerpo desde afuera, sin darse cuenta de que la transformación más peligrosa ocurre en lo profundo. Los científicos describen la grasa visceral como metabólicamente activa, lo que significa que no solo está ahí, se comunica constantemente con tu sistema. Libera citoquinas, influye en la sensibilidad a la insulina y, sin hacer ruido, va reordenando las prioridades metabólicas. Esa actividad oculta es una de las razones por las que el cuerpo a menudo se resiste al cambio, haciendo que la pérdida de grasa se sienta más lenta de lo esperado. Comprender la grasa visceral tiene menos que ver con objetivos estéticos y más con valorar lo profundamente que influye en la salud a largo plazo. La investigación muestra de manera consistente que reducir esta grasa disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes e inflamación crónica. Y una de las formas más accesibles de iniciar esa reducción es caminar, algo tan simple que su poder suele subestimarse. Pero aquí es donde empieza a crecer la curiosidad. Caminar no empieza a quemar grasa visceral de inmediato. Hay un momento metabólico preciso en el que ocurre el cambio. Y cuando entiendes ese momento, tus caminatas diarias ya no se sienten iguales. Antes de ir más a fondo, dime en los comentarios, ¿ya sabías que la grasa visceral se comporta como un órgano activo? Me da curiosidad ver cuántos ya lo habían escuchado. Suscríbete para más contenido de Dr. Stickman, directo, claro y basado en ciencia, para que entiendas tu cuerpo y tomes mejores decisiones. Caminar es el movimiento más universal conocido por el ser humano. No requiere equipo, ni técnica compleja, solo tu cuerpo trabajando con gravedad y ritmo. Y aún así, debajo de esa simplicidad existe una cascada de reacciones fisiológicas que puede competir con entrenamientos más intensos. Cuando empiezas a caminar, tu sistema circulatorio aumenta la entrega de oxígeno, tus músculos recurren a energía almacenada y tu sistema nervioso se ajusta hacia un modo más alerta, pero estable. Lo que vuelve a caminar particularmente poderoso es su sostenibilidad. Los entrenamientos de alta intensidad queman energía más rápido, pero también elevan el cortisol de forma desproporcionada en ciertas personas, especialmente en principiantes. Un cortisol elevado puede inhibir temporalmente la oxidación de grasa. Caminar, en cambio, crea un entorno en el que el cuerpo se siente lo suficientemente seguro como para liberar energía almacenada de manera gradual y constante. En muchos estudios científicos, las personas que caminan a diario muestran mejor sensibilidad a la insulina, menor inflamación sistémica y mayor eficiencia mitocondrial. Estos cambios forman la base que permite movilizar la grasa visceral. Puedes pensar en caminar como un interruptor de encendido suave que activa maquinaria metabólica más profunda. Y aún con todo lo que está pasando dentro del cuerpo, queda una pregunta. ¿En qué momento exacto caminar empieza a tocar esa grasa visceral terca en lugar de fuentes de energía más fáciles? Esa respuesta llega muy pronto, así que quédate aquí. El cuerpo no funciona por intuición ni por suposiciones, sigue secuencias bioquímicas. Cuando empiezas a caminar, la primera vía que se activa es el sistema fosfágeno, encargado de aportar energía para ráfagas rápidas, pero dura solo segundos. Después, el cuerpo transiciona con suavidad hacia la glucólisis, usando glucosa del torrente sanguíneo y glucógeno almacenado en los músculos. En estos primeros minutos, la grasa todavía no es la protagonista. Esta activación metabólica es, en esencia, tu cuerpo evaluando la demanda de energía. A medida que tus músculos se contraen una y otra vez, envían señales para que las mitocondrias aumenten la producción de ATP. Y con cada minuto que pasa, la disponibilidad de oxígeno se vuelve un factor decisivo. Mientras más estable se vuelve tu respiración, con mayor eficiencia tu cuerpo puede moverse hacia la oxidación de grasa. Los investigadores suelen llamar a este cambio alcanzar el umbral de oxidación de grasa, el punto en el que la grasa por fin se convierte en un contribuyente principal para producir energía.
El tiempo exacto varía un poco entre personas por nivel de condición física, densidad mitocondrial y entorno hormonal, pero el mecanismo es universal. Y esto es clave, caminar no quema grasa visceral solo porque pasó cierto tiempo, la quema cuando tu cuerpo llega a ese estado de preparación metabólica. Ya casi llegamos a ese momento con precisión. En algún punto entre el inicio de tu caminata y la estabilización del ritmo de tu respiración, tu cuerpo cruza una línea interna invisible. No la sientes. No hay un subidón repentino, ni una sensación dramática. Pero a nivel metabólico, marca el paso de combustible accesible a reservas más profundas. Los científicos observan ese instante usando el cociente de intercambio respiratorio, comparando cuánto oxígeno consumes contra cuánto dióxido de carbono expulsas. Ahí, el cuerpo ajusta prioridades. La glucosa deja de dominar y la oxidación de grasa empieza a subir. Y lo más interesante es que no toda la grasa se comporta igual. La grasa subcutánea suele ser más accesible, pero la grasa visceral requiere condiciones metabólicas más específicas. Y sí, esa condición aparece mientras caminas, una vez que cruzas esa línea interna. Una de las razones por las que caminar funciona es que mantiene al cuerpo por debajo del umbral en el que el cortisol se dispara de forma intensa. En esa zona estable, el entorno hormonal favorece la movilización de grasa visceral, que tiende a responder mejor a actividad de menor intensidad y mayor duración. No es que el cuerpo decida quemar grasa al azar, responde a un ambiente bioquímico que caminar construye con paciencia. Y esto nos lleva a una pieza externa muy útil. La frecuencia cardíaca es el indicador más confiable para saber cuándo entras en territorio de oxidación de grasa. Cuando se mantiene en una zona moderada, generalmente alrededor de entre el 50 y el 70% de tu frecuencia máxima, tu fisiología empieza a favorecer la grasa como fuente principal. Demasiado baja y la activación es lenta, demasiado alta y vuelve a dominar la glucosa. En la caminata, alcanzar esa zona suele tomar algunos minutos según tu ritmo. Por eso no hace falta salir a toda velocidad desde el inicio. Permitir que el pulso suba de forma progresiva crea el ambiente ideal para movilizar grasa visceral. Los estudios muestran que quienes sostienen esa zona moderada con consistencia logran mayores reducciones de grasa abdominal. Y lo mejor es que ni siquiera necesitas un monitor, una respiración un poco más profunda, la capacidad de hablar con relativa comodidad y un ritmo estable son señales de que te estás acercando a la activación ideal. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú te guías por el TalkCast y la respiración, o sueles guiarte por el reloj y la velocidad? Suscríbete si quieres seguir este tipo de contenido ciencia clara, porque lo que viene explica el momento exacto en que el cuerpo hace el cambio hacia usar grasa de forma medible. En algún momento de tu caminata, después de que tu frecuencia cardíaca se estabiliza y tu respiración entra en un ritmo constante, tu cuerpo llega a ese punto metabólico en el que la glucosa deja de ser el combustible preferido. En fisiología del ejercicio, a este cambio se le conoce como el paso hacia la beta-oxidación. No es dramático y no lo vas a sentir como un clic físico, pero dentro de tus células ocurre un cambio medible. Tus mitocondrias empiezan a incorporar más ácidos grasos en sus rutas, aumentando la producción de energía derivada de grasa. Varios estudios que usan calorimetría indirecta muestran que este cambio suele aparecer tras un periodo consistente de movimiento, cuando la demanda de glucosa se nivela y la captación de oxígeno sube lo suficiente. El tiempo exacto no es idéntico para todos, depende de factores como condición física, alimentación y sueño, pero el patrón se mantiene. El movimiento sostenido lleva al cruce metabólico donde la oxidación de grasa se vuelve más eficiente. Esto importa porque la grasa visceral necesita un mayor compromiso mitocondrial para poder utilizarse como combustible. Mientras la grasa subcutánea puede usarse antes y con más facilidad, la visceral se vuelve un contribuyente relevante cuando tu maquinaria de oxidación de grasa ya está plenamente activa. Y aquí caminar tiene una ventaja. Mantiene bajas las hormonas de estrés y alta la disponibilidad de oxígeno, creando el entorno en el que ese proceso puede sostenerse. Eso significa que existe un momento científicamente medible, silencioso, interno y preciso, en el que caminar deja de ser un movimiento de baja exigencia y se convierte en un proceso dirigido a quemar grasa visceral. Y conforme sigues caminando,
esa activación se fortalece minuto a minuto. La grasa visceral no es solo una reserva de energía, se comporta como un órgano endocrino. Libera hormonas, se comunica con el hígado e influye en la inflamación. Cuando caminas de forma constante dentro de la zona de oxidación de grasa, las señales alrededor de la grasa visceral empiezan a cambiar. Un mayor flujo sanguíneo, una mejor sensibilidad a la insulina y una regulación hormonal más estable hacen que este tipo de grasa sea más accesible como combustible. Uno de los hallazgos más interesantes en estudios metabólicos es que la grasa visceral tiene una tasa de recambio más alta de lo que muchas personas asumen. Esto significa que, cuando tu cuerpo está en el estado fisiológico correcto, la grasa visceral puede movilizarse con mayor facilidad. Caminar potencia este proceso porque estabiliza tu sistema nervioso autónomo, reduce el exceso de activación simpática y baja el cortisol circulante, que de otro modo tiende a proteger la grasa visceral para que no se use. Con el tiempo, caminar también aumenta las enzimas responsables de transportar ácidos grasos hacia las mitocondrias. Esta adaptación hace que el cuerpo sea progresivamente más eficiente para recurrir a reservas viscerales. Es un cambio suave, pero muy potente, sobre todo para personas que están empezando o regresando al ejercicio después de pausas largas. Y hay un componente emocional que también cuenta, muchas personas comienzan a caminar por razones físicas, pero después notan más claridad mental, mejor estado de ánimo y menos ansiedad. Esos efectos refuerzan la constancia, y la constancia es una de las armas más fuertes contra la acumulación de grasa visceral. La mayoría de las personas asume que la pérdida de grasa depende únicamente de cuánto tiempo caminan o qué tan rápido se mueven. Pero existe un concepto menos conocido en la literatura científica llamado la ventana metabólica de estado estable. Es el periodo de tu caminata en el que el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la oxidación de grasa alcanzan un equilibrio. Y es dentro de esa ventana donde la quema sostenida de grasa visceral se vuelve más eficiente. Esta ventana no se abre de inmediato, suele comenzar alrededor del momento en que tu cuerpo ya hizo la transición completa hacia la oxidación de grasa y continúa mientras la intensidad se mantenga moderada y estable. Lo que la vuelve tan poderosa es que representa un punto óptimo donde el cuerpo produce energía principalmente desde la grasa sin imponer una tensión innecesaria al sistema nervioso ni provocar picos de cortisol. Entender esta ventana cambia la manera en que interpretas caminar. En lugar de pensar que cada minuto vale lo mismo, empiezas a ver por qué una caminata de 20 minutos es distinta a una de 40, no por el conteo de calorías, sino porque la segunda mitad suele contener más tiempo dentro de esta zona metabólica optimizada. Cuando identificas esta ventana en tu propia rutina, caminar se vuelve una herramienta estratégica y no solo una actividad casual. Y muy pronto verás que la forma en que entras y mantienes esta ventana es lo que define el desgaste de grasa visceral. No todas las caminatas activan las respuestas metabólicas necesarias para reducir grasa visceral. Una caminata demasiado lenta y casual puede mejorar la circulación y el ánimo, pero rara vez alcanza el nivel de frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno que se requiere para entrar de lleno en oxidación de grasa. Caminar bien no significa complicarte. Significa crear las condiciones internas que tu cuerpo necesita, una intensidad moderada, un ritmo consistente y una postura que facilite una respiración eficiente. La postura importa más de lo que muchos creen. Cuando el torso está erguido y el diafragma se mueve con libertad, el intercambio de oxígeno se vuelve más fácil, y eso ayuda a que el cuerpo haga el cambio hacia el uso de grasa como combustible. En cambio, dar zancadas demasiado largas, encorvarte o caminar con respiración superficial reduce la eficiencia de esa transición y retrasa el momento en que empieza la oxidación de grasa visceral. La variación de ritmo también influye. Un ritmo demasiado rápido puede empujarte de vuelta a depender más de glucosa, mientras que un ritmo demasiado lento puede no desafiar lo suficiente al sistema metabólico como para activar el cambio. El punto ideal es un ritmo moderado, donde tu respiración se hace más profunda, pero sigues siendo cómoda. En ese estado estimulas la actividad mitocondrial y el balance hormonal, justo las condiciones necesarias para movilizar grasa visceral. Al entender estos matices, caminar deja de ser algo que solo haces y se convierte en una práctica precisa y poderosa. Y conforme lo afinas,
las señales que tu cuerpo te da se vuelven más claras, guiándote hacia una efectividad metabólica más profunda. Dime en los comentarios, ¿sientes que tu postura y tu respiración cambian cuando caminas o nunca lo habías pensado así? Aunque el cambio ocurre por dentro, tu cuerpo sí te da señales sutiles de que ya entraste a la etapa de quema de grasa. Una de las más claras es una respiración más profunda y estable que no se siente forzada. Eso refleja que existe una buena coincidencia entre la demanda y el suministro de oxígeno, un equilibrio esencial para que la oxidación de grasa funcione bien. Otra señal es la sensación de asentarte en un ritmo donde tus pasos, tu respiración y tu frecuencia cardíaca se alinean de forma natural. También es común notar un ligero aumento de calor corporal, pero no por sobrecalentamiento muscular, sino porque la actividad mitocondrial se incrementa conforme la grasa empieza a aportar más energía. Algunas personas describen una sensación de enfoque más claro o ligereza mental, algo que se relaciona con mejor flujo sanguíneo y menor tensión simpática durante un movimiento moderado y sostenido. Curiosamente, una vez que tu cuerpo llega a este estado, la energía suele sentirse más constante que en las fases dominadas por glucosa. La grasa aporta un flujo de ATP más lento, pero más estable, y eso explica por qué caminar puede sentirse más fácil conforme te mantienes en esta zona. Ya no es como si el cuerpo peleara contra el movimiento, más bien se suma con eficiencia. Y cuando entiendes estas señales, te resulta mucho más fácil detectar el momento interno en el que caminar se vuelve metabólicamente transformador. Caminar a diario crea adaptaciones metabólicas que una sesión aislada o esporádica no puede replicar. Cuando caminas con regularidad, tus mitocondrias aumentan en número y eficiencia, lo que permite que tu cuerpo dependa más fácilmente de la grasa como fuente de energía. Eso significa que, con el tiempo, el momento exacto en el que caminar comienza a quemar grasa visceral llega más temprano en cada sesión porque tu sistema ya está más preparado para oxidar. La constancia también regula hormonas que influyen directamente en la grasa visceral, como la insulina y el cortisol. Una insulina estable reduce la tendencia del hígado a almacenar grasa alrededor de los órganos, y un cortisol equilibrado evita respuestas prolongadas de estrés que favorecen acumulación visceral. Caminar contribuye a ambos, especialmente cuando se practica con intensidad moderada y estable día tras día. Otro efecto fuerte de la constancia es la mejora de la función vascular. Una mayor densidad capilar aumenta la entrega de oxígeno, algo fundamental para oxidar grasa con eficiencia. Con mejor circulación, los ácidos grasos, incluidos los almacenados en depósitos más profundos, llegan con más facilidad a las mitocondrias, y eso transforma gradualmente la grasa visceral de terca a metabólicamente accesible. Y quizá uno de los beneficios más ignorados de caminar diario es el refuerzo psicológico. Cuando el movimiento se vuelve parte natural de tu rutina, cuerpo y mente se alinean hacia una mejor salud metabólica, haciendo el proceso no solo posible, sino sostenible. El error común es pensar que, si no sientes un esfuerzo intenso, entonces no estás quemando grasa, especialmente grasa visceral. Y por eso muchos abandonan la caminata esperando sensaciones inmediatas o un gasto calórico dramático. Pero la reducción de grasa visceral depende de transiciones metabólicas, no de incomodidad o agotamiento. Cuando los resultados no aparecen rápido, mucha gente se rinde antes de que su fisiología siquiera tenga tiempo de adaptarse. Otro malentendido frecuente es sobrevalorar la velocidad. Principiantes caminan demasiado rápido, suben su frecuencia a una zona donde domina la glucosa, se fatigan y nunca entran al estado donde la oxidación de grasa visceral realmente prospera. En esos casos, bajar un poco el ritmo daría mejores resultados, pero pocos lo saben y se desaniman. También existe la trampa de la inconsistencia, caminar muy intenso un día y luego saltarse varios, lo que impide que el cuerpo entre en el ritmo necesario para llegar antes al momento de quema en cada sesión. Sin ese ritmo, el proceso se reinicia y el avance se siente más lento de lo que realmente es. Y algo notable ocurre cuando mantienes la constancia. Tu cuerpo empieza a anticipar el movimiento incluso antes de empezar. La frecuencia cardíaca se estabiliza más rápido, la respiración se ajusta con mayor facilidad y el cruce metabólico hacia oxidación de grasa aparece más temprano. Es una especie de armonía metabólica, donde tu fisiología se alinea con tu hábito.
En ese estado, la grasa visceral se vuelve cada vez más accesible como energía. Las enzimas que transportan ácidos grasos trabajan mejor y los patrones hormonales se mueven hacia un balance más eficiente. Tu cuerpo entra a la caminata con mayor inclinación a usar grasa, haciendo cada sesión más productiva que la anterior. También hay un componente neurológico profundo. El cerebro asocia caminar con regulación, claridad y equilibrio energético, y ese refuerzo positivo fortalece rutas que sostienen la constancia. Con el tiempo, ese ciclo genera transiciones más suaves, ventanas de estado estable más largas y mayor dependencia de grasa visceral como fuente. Y lo más importante es esto: llegar a ese estado no se trata de intensidad, velocidad o perfección, se trata de entender cómo funciona tu cuerpo y darle lo que necesita con movimiento moderado, regular e intencional. Cuando tu fisiología y tu rutina se alinean, caminar se vuelve más que ejercicio. Se vuelve una alianza metabólica que transforma tu salud desde adentro. Si te quedas con una sola idea, que sea esta: caminar no empieza a quemar grasa visceral desde el primer minuto, lo hace cuando tu cuerpo alcanza un estado de preparación metabólica. Al inicio, activas rutas rápidas y luego glucólisis, y durante esos primeros minutos la grasa todavía no domina. Pero conforme tu respiración se estabiliza, el oxígeno se vuelve suficiente y tu frecuencia cardíaca se sostiene en una zona moderada, ocurre el cruce interno hacia una mayor oxidación de grasa, ese paso hacia la beta-oxidación que no se siente como un clic, pero sí puede medirse por lo que está pasando dentro de tus células. En ese punto, tus mitocondrias empiezan a usar más ácidos grasos y el cuerpo entra en una ventana de estado estable donde oxígeno, pulso y oxidación de grasa encuentran equilibrio. Y es ahí donde la quema sostenida se vuelve más eficiente, especialmente para la grasa visceral, que exige condiciones más específicas y mayor participación mitocondrial. Por eso caminar funciona tan bien. Mantiene bajo el estrés, favorece un entorno hormonal más estable y, con constancia, hace que ese momento llegue cada vez más temprano porque tu cuerpo se adapta, mejora su eficiencia y aprende el ritmo. Al final, no se trata de ir al máximo, ni de sentirte agotado para creer que está funcionando, se trata de construir, con paciencia, el escenario fisiológico correcto para que tu cuerpo pueda acceder a reservas profundas. Y cuando entiendes esto, caminar deja de ser solo caminar y se convierte en una herramienta precisa para transformar tu salud desde adentro hacia afuera. Cuéntame en los comentarios, después de todo esto, ¿qué vas a ajustar primero en tus caminatas? ¿El ritmo para mantenerlo moderado, la postura para respirar mejor, o la constancia para que el cuerpo entre antes en esa zona? Suscríbete si quieres que sigamos con más episodios de Dr. Stickman con ciencia clara y aplicable, y comparte este video con alguien que camina mucho pero aún no entiende por qué a veces funciona y a veces no.